buenas noches. Arrancamos una nueva semana aquí en Así Somos. ¿Cómo están, Monty? Muy Salfate? bien, muy buenas noches. Queridos, ¿cómo están ustedes? Muy bien y muy expectantes de lo que vamos a conversar hoy día, Salfate, justamente porque uno de los temas de esta noche son las extinciones masivas. Y yo me cuestiono, ¿estamos viviendo una, maestro, y no nos damos cuenta? Esa es la pregunta que muchos científicos se han planteado por estos meses, en donde no tiene que ver únicamente con el tema de la pandemia, sino también con el cambio climático y quizás entender qué somos nosotros, los seres humanos, en medio de estos más de 15.000 millones de años que lleva la existencia del universo el cual habitamos. Vamos a llegar a lo que usted está viendo, que son las 5 extinciones masivas confirmadas que ya han existido, y tratar de entender si, como algunos afirman, estamos en estos momentos cruzando por una inevitable sexta extinción, en donde lo que quede vivo de aquí en adelante, la verdad es que son muy pocas especies y aquellas que el planeta Tierra designe como meritorias de seguir viviendo. Pero atención, para entender cuán importante o qué somos nosotros como la raza humana dentro del ciclo completo de la existencia del cosmos hasta el día de hoy, incluyendo el planeta Tierra, basta revisar algo que es conocido como el calendario o como el año cósmico, idea maravillosa, genial y tremendamente gráfica que planteó a fines de los años 70 el astrónomo Carl Sagan. Esto me parece que es la manera más clara de entender algo que se puede resumir tan fácilmente como no somos nada. ¿Cómo? Lo que estamos viendo es un ejercicio que yo voy a dividir la existencia de la creación del universo, incluso bastaría solo hacerlo con la creación del planeta Tierra, con esta fecha de hoy, actual. Si yo divido todos los millones de años que han transcurrido en un año normal de 365 días, con sus horas, con sus minutos y sus segundos, aunque ustedes no lo crean, la aparición del hombre hasta este mismo momento que usted me está escuchando, solo han transcurrido para nuestra raza poco más de 10 segundos. Vale decir, no somos nada. La aparición del ser humano en el universo y su probable extinción va a ser menos importante que un pestañeo para la importancia del cosmos con respecto a toda su creación. Salfate, somos 10 segundos desde la creación en una lógica de un año, de 24 horas, de un mes. Es de un año completo. Esto es un calendario que parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. O sea, vamos a compactar. Finalmente vamos a agarrar todo lo que ha existido desde el Big Bang, que es la creación de este universo. 1 de enero. Ese es el 1 de enero. Ese es el primer segundo del 1 de enero hasta el día de hoy. Este preciso momento en que estamos hablando y transmitiendo este programa hacia todos ustedes. Desde ahí vamos a agarrar todos estos 15.000 millones de años y los vamos a compactar en un año normal que usted conoce de calendario gregoriano, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Cuándo entre todo esto aparece el ser humano? Los últimos 12 segundos del 31 de diciembre. Y ahí vamos. Y la pregunta es, ¿cuántos segundos más vamos a vivir? Un mes no, una semana tampoco. Probablemente, y con suerte, dicen algunos, nos quedan 2 segundos de vida, que son harto tiempo más, pero prácticamente nada. Oye, qué didáctico la representación gráfica, porque de verdad uno como ser humano no dimensiona la cantidad de años que existe todo este universo, el planeta, y de verdad que no somos nada. Bueno, hoy día vamos a ir explicando eso, lo que significa primero este año cósmico y luego las distintas extinciones masivas, porque en el colegio yo me acuerdo que nos han enseñado más bien la quinta, que tiene que ver con los dinosaurios. Ya vamos a llegar a eso, pero queremos revisarlas todas. Partamos de inmediato con una cuña que tú muy bien decías de Carl Sagan, ¿sí? Exactamente. Este famoso calendario año cósmico que Carl Sagan inventó para explicar cuál es la importancia o la falta de la misma del ser humano dentro de todo el universo, lo hizo primeramente en su programa Cosmos. Hoy día usted probablemente conoce la nueva versión, pero él hizo este programa a fines de los 70 y hoy día parte de sus dichos es que queremos compartir con ustedes de las propias palabras de Carl Sagan. Atención. La larga y colectiva empresa científica reveló un universo de unos 15.000 millones de años desde el explosivo nacimiento del cosmos. El Big Bang. El calendario cósmico
es la historia del universo resumida en un año. Si el universo empezó en enero, la Vía Láctea se formó en mayo. Otros sistemas habrían aparecido en junio, julio y agosto. La Tierra y el Sol hacia septiembre. La vida surgió poco después. Todos los hechos humanos se dan en un punto brillante, en el ángulo inferior derecho del calendario cósmico. El Big Bang está arriba, en el primer segundo del 1 de enero. Estamos a 15.000 millones de años en el último segundo del 31 de diciembre. La larga... Oye, verlo de esa manera somos una 14 una fracción de segundo segundo. De diciembre. Es Entonces la impresionante. pregunta que se están haciendo todos es cuántos segundos le quedan de vida al ser humano. A ver, esto es lo que hay que entender. Se han creado, han nacido y han muerto una cantidad de formas galácticas, especies que han respirado oxígeno, otras formas desconocidas, quizás también probablemente inteligentes allá afuera, y todo lo que ha nacido en algún momento ha muerto. De hecho, así como... querámoslo o no, es ley de la vida en algún momento extinguirse. El planeta Tierra también tiene una fecha de caducación y que se la da el Sol particularmente. Queda mucho, quedan aproximadamente 5.000 millones de años más, pero entienda, o sea, el Sol, que se ve cada mañana saliendo por el este, se termina. Va a empezar, porque es tan pequeñito nuestra estrella, es una estrella, es tan pequeñita que no va a generar ni un colapso de supernova, ni tampoco un agujero negro, se va a empezar a apagar y en algún momento puede que genere una inflación que va a alcanzar hasta el planeta Tierra, o sea, va a quedar consumida por las llamas este planeta. Ahora, como está hablando de 5.000 millones de años más, hay que hacerse dos preguntas. O nosotros, probablemente, tendremos la tecnología para migrar hacia otros lados, o derechamente, hace mucho tiempo que ya ni siquiera habremos existido. Pero Salfate, es un proceso, según los estudiosos, según lo que se proyecta, es un proceso donde terminaría todo, donde se acaba absolutamente todo, o como lo conversábamos un poco en la pauta, como este proceso del nuevo reseteo del planeta en completo, donde a lo mejor el planeta sí puede decir, ¿sabéis qué, compadre? Ustedes no los necesito mucho, no me han ayudado en este tiempo. ¿Hay un proceso de reseteo o de fin? ¿Sabes qué? Muy buena pregunta. Y aquí también esto es casi filosófico, pero entender cuál es nuestra importancia. Y aquí, bueno, se va a mezclar lo religioso con lo plenamente físico y científico. La vida tiene un impulso, toda la vida en general, e incluso aquellas cosas que parecen no tener vida, como una piedra, por ejemplo, que es poder ampliarse y reproducirse. Nosotros tenemos de por sí una especie de bloqueo natural, que es el planeta Tierra. Las cosas no pueden arrancarse de este planeta para ir a otros lados. Sin embargo, el cosmos se ha procurado, al igual que las abejas en un jardín, las plantas no pueden tener sexo, no se pueden mover y ocupan a los insectos para reproducirse con la planta que está en el jardín de al lado y para eso utiliza estos bichos. Nosotros, al parecer, somos el intento de la vida que podemos escapar del planeta para poder colonizar otros jardines u otros mundos que están al lado. Ahora, ¿somos importantes? Esto es lo que hay que entender. Somos un ejercicio, somos un proyecto que puede fracasar y a la vida, ok, intento otro, o podemos realmente llegar a la meta de lo que la vida propone. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Inteligencia que la vida nos proveyó es tratar de perseverar en la especie siendo amistoso con la vida, cosa que no hemos hecho. Se extingue todo. Algunas extinciones han acabado con todo y en otras con la gran mayoría de las especies vivas, claramente. Qué impresionante lo que estás diciendo, tiene tanto sentido, sobre todo ahora que relacionamos, por ejemplo, o que podríamos relacionar la pandemia actual del COVID-19 con nuestros ecosistemas. ¿Cómo se fusionan ambas cosas hoy día? ¿Qué explicación le damos, por ejemplo, a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo con lo que ya se venía dando hace unos años anteriores con el tema del calentamiento global, por ejemplo? ¿Cuál es la relación, como decía Monty, entre el coronavirus y el manejo de los ecosistemas? La gente que nos está viendo en la casa, y ojo, véalo con esperanza esto, porque estamos tratando de entender, digamos, cuál es tu rol en la vida, y si una vez que lo entiendes, vas a hacer al máximo tus potenciales y lo que tenga que pasar, va a pasar. Fíjate que decía un poquito abajo, si es que es las pandemias, las catástrofes, los cataclismos, los incendios, que naturalmente generados por relámpagos en los bosques, etcétera, etcétera, si es una forma natural que tiene el planeta de limpiarse. ¿Saben qué? La respuesta es sí.
Es increíble cómo el planeta Tierra ha sabido aprovechar todas las instancias para hacer mejoras sobre sí mismo. Me explico. Un incendio, todo lo categorizarían de algo terrible, malo, algo que no queremos. Claro. Y fíjese que no es así. A través de eso es como si cuando alguien se va a cortar el pelo para que le crezca más bonito, la Tierra sabe aprovechar un rayo que cae en un bosque que genera un incendio para refertilizar la Tierra y generar mejores especies. Pero la única manera que sabe la existencia de poder crear cosas mejores es asesinando a las anteriores. Necesita que ciertas cosas se acaben para que crezcan otras, que es igual como el ciclo de la existencia humana. Tenemos un sistema de reproducción, que tenemos hijos, nietos, y no siempre vamos a estar vivos para ver nuestras próximas generaciones, pero intenta mejorarse. Es un ejercicio de ensayo-error constantemente. Y nosotros tendríamos la posibilidad de ser más eternos, pero depende de nosotros. Pero Salfate, a ver, bajo esa lógica, efectivamente, y quiero ocupar, porque me parece muy gráfico el ejemplo que tú haces del rayo. Efectivamente uno dice, a ver, ya, el rayo genera este incendio porque necesita resetearse de alguna forma. El daño ocurre cuando ese incendio empieza a consumir casas, a matar vidas. Pero el problema sería nuestro, porque nosotros evadimos justamente ese espacio donde probablemente no tenían por qué existir casas. No tenemos inteligencia emocional para eso. El problema del tsunami, más allá del tsunami, es que nosotros estamos invadiendo las costas también. O sea, nuevamente el daño no lo está generando la naturaleza en ese rayo, lo estamos generando nosotros mismos. Es como que nuestros cortos plazos de entendimiento, decimos, voy a poner una casa aquí, no estamos acorde o al ritmo de los tiempos que tiene la naturaleza. Claro, uno dice, oye, yo tenía una casa frente a la playa y duró 100 años, y hubo un tsunami. Para la vida 100 años no son nada, pero claramente sabe que está haciendo una casa en un lugar donde en algún momento va a ser destruida por el agua, por ejemplo, y podríamos evitar todo aquello. Ahora, ¿cuál es la relación en realidad que veíamos con respecto al coronavirus y el ecosistema? Escuchemos la voz de los expertos que están tratando de entender. Ojo, este es el tema que hoy día nos convoca. Si ya partió hace algunos pocos años, ni tanto, lo que podría en un futuro lejano, porque esto toma cientos de años, considerarse una sexta expansión masiva. Ya vamos a hablar, obviamente, de las 5 anteriores. Ahí quien está hablando es ni más ni menos que Ricardo Valde, investigador del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, la fuente Infobae de este año 2020. Dice él, la deforestación, atención, la deforestación está ligada a más del 30% de los brotes de enfermedades registrados como el ébola y el Zika en los últimos 30 años. Y continúa. Dice después, la pérdida de hábitat hace que los animales permanezcan más cerca de poblaciones humanas. O sea, nosotros tenemos como una frontera por nuestra presencia de los animales. Se empiezan a acercar, también generando oportunidades de contacto y la aparición, por lo tanto, de nuevas zoonosis. Vale decir, hoy día nosotros tenemos como humano un protocolo de cuidados y hoy día, productos de una pandemia, distanciamiento social, lavarse las manos, mascarilla, etcétera, etcétera. Con los animales no. Y la verdad es que los animales, ellos funcionan en una flora bacteriana distinta. Nosotros no olvidamos de eso. Lo que pasa es que los tenemos separados y por eso no hay tanto contagio. Pero cuando comienzan a haber deforestaciones, los animales, los pumas que a veces llegan hasta acá, hasta la ciudad, comienzan a traer lo que antiguamente convivía con nosotros de regreso a la urbe. Y le ponemos cemento, ¿cierto? Se encuentran con todas las construcciones que son capaces de aportar estas bacterias, entre otras cosas, y volvemos nosotros mismos, sin darnos cuenta, por una vuelta larga, a generar las enfermedades, entre otras cosas, que finalmente terminan asesinando a millones de personas. Pero si el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo ahora, y por estos días nos hemos preguntado ¿por qué las grandes pandemias o las enfermedades más importantes de las últimas décadas se han originado, por ejemplo, en Asia? Y es porque Asia representa totalmente lo que ustedes dos han dicho en este momento. Ha sido una sociedad que se ha urbanizado, pero a la velocidad de la luz en los últimos tiempos. De hecho, ellos han tenido que precisamente deforestar muchas zonas para poder poner sus aldeas, sus ciudades, muchas veces ciudades que no tienen todas las condiciones para poder vivir en las mejores condiciones. Vemos de repente mucha precarización, también esos animales se han tenido que ir. Eso también va de la mano con la forma de alimentarse que tiene la gente en Asia, que de pronto falta mucha higiene, falta también ahí tener restricción y más cuidado de ciertas especies que se comen y no. Bueno, eso es una
región donde faltan muchos recursos, sin ir más lejos, no por nada más de la mitad de la población mundial vive en Asia hoy en día, lo que es una cifra alarmante. O sea, tenemos ahí un hacinamiento de densidad poblacional mundial muy importante y por eso también esta lucha de yo me quedo con el hábitat que le pertenecía antes a un animal es lo que ha hecho estos contagios zoonóticos, que es lo que vemos hoy día con el coronavirus. Y es una lucha de ambientes, de ecosistemas. Y se van rompiendo los ecosistemas. Nosotros somos un problema en realidad. O sea, es un problema de educación. También tenemos un instinto muy depredador y asesino que deberíamos llamar a autorregularse. Piensa que somos tan poco inteligentes, teniendo los únicos seres de este planeta que tienen capacidad reflexiva, que incluso no sabemos qué hacer con el agua, que no podemos vivir sin agua y sin embargo, entre que la privatizamos, entre que la extinguimos, que la ocupamos para la minería, que algunos dicen, ay, pero es que los trabajadores y todo lo demás, compadre, o sea, anda a comerte un pedazo de carbón, o sea, no te sirve, claro. Necesitamos agua y la verdad es que somos muy poco precavidos, la verdad. Oye, ¿les parece, muchachos, estamos hablando de esto? El mensaje y la intención es entender lo poco que somos dentro del universo, lo decía Salfate, somos absolutamente nada. Y humildad, existido... Con humildad se reparan las cosas. Nos preguntábamos si estamos viendo una extinción masiva sin darnos cuenta o sin querer entender lo que estamos viviendo. Para eso la historia nos habla de por lo menos 5 extinciones masivas que vamos a pasar a revisar. Absolutamente. A ver, aquí hay que hacerse varias preguntas y esto es muy interesante en las conversaciones que me ha tocado hablar con paleontólogos y científicos de esta área. Ojo, no es casualidad, han llegado a esa conclusión. Incluso cuando algunas de estas extinciones tienen que ver con agentes externos, como un meteorito, que ya vamos a llegar ahí, pareciera que el planeta supiera. Pareciera que el planeta, que parece un punto de esfera azul flotando a millones de kilómetros de distancia de sus vecinos, supiera lo que está pasando en el vecindario y se prepara y consciente y cuidadora del sistema organísmico que generó en su interior, sabe que algo se va a generar y que va a generar una extinción y comienza a hacer pruebas. Es así como se ha descubierto que algunos dinosaurios comenzaron, que no les servían para nada, completamente plumas, sabiendo como que iban a haber aves posteriormente. Eso es un misterio que todavía no se ha podido explicar. Vamos a ir a algunas entonces de los, obviamente, de lo que significa la relación del progreso, de las cosas buenas y el porqué de las extinciones masivas a lo largo de la historia de este planeta que nosotros, por desgracia, tratamos muy mal. Atención. Cambios globales de temperatura generaban glaciares o creaban desiertos. Fueron la causa directa de todas las extinciones masivas, incluso de la gran extinción de la era primaria, cuando cerca del 96% de todas las especies vivas se extinguieron. Fueron cambios climáticos, sí, pero provocados en la mayoría de las ocasiones por un enemigo conocido que vino del espacio. Finalmente entendemos de que es un ciclo de la vida en la existencia humana que se repite, así como dice Hermes Trismegisto en el Kybalión, como es arriba es abajo, que comienza esta lección desde mucho más allá, lejano de las fronteras de nuestro planeta. Es algo inevitable. Es algo necesario. Para que algo nuevo nazca, tiene que morir lo anterior. Y se toma su tiempo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre y que los largos plazos geológicos son una eternidad, pero sin embargo, todo lo que hoy día existe, alguna vez no estaba acá para contarlo y todas otras cosas que duraron millones de años también perecieron y nosotros no debiéramos ser la excepción. Pero mira, ese video habla de los cambios en la temperatura del planeta y sin ir más lejos, nosotros estamos a 2 grados de que nuestro planeta y nuestra civilización sea otra. De hecho, se recuperó con la pandemia, qué loco, realmente te das cuenta lo culpable que somos. Pero hay un tema, porque todos los cambios que hemos visto hoy día a nivel planetario son momentarios. O sea, son momentáneos. No sabemos si eso se va a mantener en el tiempo. Por eso hay que darle ahí un poquito más de prudencia a esos cambios. Pero eso es lo que reafirma, por ejemplo, el Acuerdo de París, que se comprometan las grandes naciones a no elevar sus niveles de CO2 para que la temperatura no suba más de 1,5 grados, porque cuando lleguemos a 2 grados más, de verdad esto ya no va a tener vuelta y no vamos a poder seguir viviendo. Ahí está el tema, porque Salfate, tú decías, vamos a poder mantener toda esta realidad y Salfate decía, depende de nosotros.
Yo no sé si depende de nosotros. Eso es lo que a mí me conflictúa más, porque en el fondo yo puedo hacer ciertos cambios, y siempre lo he dicho, siempre puedo hacer ciertos cambios a nivel ciudadano, individual, pero los grandes cambios, los que nos van a destruir el día de mañana, lo tiene que hacer a orden de Estado, los gobiernos, los países. Leyes. Y lamentablemente, y lo comentaba antes, estos son destrucciones en pro de o respeto al planeta o me sigo llenando los bolsillos. Y cuando el dinero está tan presente, creo que sí estamos viviendo una destrucción a pasos agigantados. Por eso tenga cuidado, utilice el poder del voto para su próximo presidente y también, digamos, entienda que las palabras bonitas, quédese con lo que la gente hace, no con lo que dice. Eso es verdad. Comencemos a revisar las extinciones masivas, las quintas confirmadas que han existido anteriormente. Ahí estamos viendo una línea del tiempo. Si tú sumas la cantidad de horas, meses y años que hay ahí, es una cosa impresionante. Nos vamos a la primera, me refiero a la más antigua, en donde habían cosas viviendo y de repente, ¡pa!, todo desapareció. La primera gran extinción también se le conoce como la extinción masiva del Ordovícico silúrico. Ya te voy a explicar por qué. Sucedió hace, afírmate, 443 millones de años. Cuando al final del Ordovícico y principios del silúrico, por eso se habla de ese rango. La duración entre 500.000 y 1 millón de años. Ojo con ese tema, porque una extinción masiva no es como de repente cayó un cometa y se acabó todo. No, se demoró aproximadamente casi 1 millón de años. Como la preparación. Y el balance, el 86% de las especies, el 86%, desaparecieron de la faz de la Tierra. Ahora no habían animales en la superficie, todos eran animales marinos y el 86% finalmente quedó en estado de fósil o de separación para siempre. Salfate, eso me quiero quedar en ese dato de la duración, justamente, que tú lo decías, entre 500.000 y 1 millón de años. Esa preparación es porque de alguna forma el planeta en ese momento se empieza a preparar, empieza a destruir, a eliminar de a poco ciertas cosas que para el equilibrio del ecosistema no van funcionando. Mira, es una muy buena pregunta. El proceso en sí demora mucho tiempo por la resistencia de los seres vivos a no extinguirse de golpe. Pero al mismo tiempo pareciera que la protección misma del planeta Tierra, porque esto fue a causa de una glaciación, y también se le echa la culpa a la explosión de una supernova que terminó irradiando y generando un enfriamiento y que los mares comenzaron a congelarse y no todos los peces lograron sobrevivir. No todos son aptos para las temperaturas frías en el océano, no había no había vida en la superficie de la Tierra en ese momento. Entonces yo creo que aquí hay dos respuestas y son positivas. Uno, que te da tiempo para los que se puedan adaptar lo hagan, y por otro tiempo también tiene un tiempo, digamos, bastante largo en donde toda la vida hace todo lo posible para aguantar tal como se conoce, es el instinto de supervivencia. ¿Sabes lo que me alarma a mí? En que en esta extinción, por ejemplo, vemos cosas muy similares a hechos que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, una de las responsables de precisamente esta primera extinción habría sido también la disminución de la cantidad de oxígeno. Producto de la glaciación, claro. Exactamente, y hoy día, o sea, dentro de los últimos 50 años, las áreas de océano abiertas en la que falta el oxígeno, ahora, año 2020, se ha cuadruplicado. O sea, ya estamos viviendo esta falta de oxigenación que tienen los océanos, que es tremendamente importante porque la mitad del oxígeno que nosotros respiramos viene precisamente del océano. Y nosotros no le tomamos el peso a eso. Claro, la gente a veces se extraña de dónde vienen las nubes. Tiene que ver entre gran parte de cómo el sol calienta y evapora tal como una olla que no la pone a hervir, la cantidad de agua que hay en los océanos que no nos puede faltar y con todos esos minerales, a propósito no solamente del sodio que contiene, comienza a esparcir. Mire, está muy bien pensado. Se genera el calor, la temperatura suficiente para que haya una nube, que la nube, a diferencia del agua, pueda meterse en tierra firme a través del cielo y que luego riegue las plantitas. Entonces, y que eso le sirve a los animales. Está muy pensado, sino en realidad nosotros somos la única cosa que va atornillando al revés todo el rato. Y que no nos queremos adaptar porque tú decías justamente ya... Y tenemos la inteligencia para entender esto y hacer el adapte. Sí, pero la inteligencia, sabéis que queda un poco en duda, trayéndolo a la actualidad. Justamente el otro día veía unas imágenes de las dunas de Concón, por ejemplo, que subió un portal. Es increíble la cantidad de mascarillas, la cantidad de guantes, de suciedad que existe justamente. Entonces uno dice, a ver,
tenemos la capacidad, podemos analizar, podemos hacer un pensamiento crítico y no lo realizamos. Pero mira, y queremos la comodidad siempre. Entonces, claro, acá hay animales que sí se adaptaron. Nosotros somos un animal que no nos queremos adaptar. pero yendo a esa misma contingencia, precisamente científicos dicen que de aquí al 2050 ya no van a haber peces en el océano, precisamente por la contaminación y también por la sobrepesca, que es otro tremendo tema. Tenemos la segunda extinción masiva, la otra que fue hace 400 millones de años. Atención con esta, porque estos están en un lugar mucho más parecido al planeta como lo conocemos hoy día en la Amazonía, por ejemplo. Segunda extinción, se le conoce como la extinción masiva del Devónico carbonífero. Esto pasó hace 367 millones de años. ¿Cuándo fue? Al final precisamente de la época del Devónico y principio del Carbonífero. Esto duró largo. ¿Por qué? Porque había mucha más cantidad de sustancias, especies y criaturas unicelulares que estaban bien en el planeta, que hicieron todo lo posible para aguantar. La batalla. O sea, imagínate, el periodo que duró esta extinción fue de 3 millones de años. Ojo, uno a veces habla de 3 millones de años y parece, no sé, poco, pero es una tremenda cantidad de tiempo. Imagínate que Chile con suerte tiene 200 años. La prehistoria, o sea, desde que el hombre de las cavernas comienza a escribir sus libros, y tenemos un rey, tenemos un pueblo, eso tiene como 15.000 años, más o menos. Imagínate esto, que tiene 3 millones de años de proceso. Por eso, nosotros somos un pestañeo, si realmente no somos nada. No alcanzamos ni para el pestañeo. Para nada. Y aquí también fue bravo, porque se consumió el 82% de las especies vivas, como los trilobites, digamos, y otras cosas que hoy día se conservan en los museos. Oye, es de verdad impresionante las cifras que tú nos das. Hay las causas de esta extinción. Es bien interesante lo que pasa acá por la cantidad excesiva de consumo del oxígeno que hubo de parte de otros seres vivos. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, hay una gran diferencia con lo anterior. Hay plantas. Claro. Al haber plantas, tienen que tratar de entender cuál es su sistema de supervivencia. Mire, imagínense, quiero que usted entienda lo siguiente. Nosotros somos una máquina muy bien pensada. Entre otras cosas, nosotros somos capaces de sobrevivir, los seres humanos me refiero, a uno de los venenos más potentes que hay. ¿Cuál? El oxígeno. Tú cortas una manzana y esperas 2 minutos y se va a poner amarilla. Eso está muriendo a una velocidad extraordinaria. Nosotros nos morimos porque nos oxidamos. Es producto de lo mismo. Pero aún así aguantamos 70 años promedio. Nos hemos adaptado. Eso es lo que hicieron las plantas, entre otras cosas, que lograron hacer fotosíntesis y junto con ocupando digamos, todos los desechos como el anhídrido carbónico, terminaron generando atmósfera para que después de las plantas existieran animales más complejos como los mamíferos. Pero nos adaptamos. Está muy bien pensado. Pero nos adaptamos biológicamente. Claro. Pero no nos adaptamos justamente desde el pensamiento. Yo creo que el problema es cuando llega el pensamiento. Hay que hablar escoba. Bueno, pero también tenemos una tercera extinción que tiene que ver con los volcanes. Bueno, Chile sabe harto de esto porque esto que fue hace 251 millones de años, esta extinción masiva del Pérmico al Triásico, final obviamente de ese rango de periodos, duró esto 1 millón de años. Créeme que ahí sí que nadie quería vivir porque aquí los terremotos y los volcanes estaban a la orden del día. Tan así, para que quede claro, que aquí la cantidad de especies que desaparecieron fue el 96%. O sea, esta es la más devastadora. Esta ha sido la más devastadora de la historia. Por lejos. Porque incluso, por ejemplo, si yo pongo como ejemplo el volcán Chaitén, que su fumarola, digamos, sus desechos tóxicos, como los que estamos viendo ahí, incluso pasaba en Argentina, que cancelaba vuelos, son cosas menores hoy en día. Lo que pasa es que eran todos los volcanes, imagínese usted funcionando al mismo tiempo, cubriendo el planeta como si hubiéramos una contaminación atmosférica de tal punto que no entró la luz del sol, todo se enfrió, quedó todo así, pero acidificado el aire, se murieron las plantas, los pocos intentos de animales que querían aparecer por ahí, se contaminó el océano, quedó la patada. 96% de todo lo que se considera hoy día vivo terminó por morir. Ojo, era tan feroz el nivel de los volcanes que, entre otras cosas, nunca se me va a olvidar que me enseñaron en el colegio, los terremotos, por ejemplo, el volcán más grande registrado, el de Valdivia, en el año 60, que un 9,5.
Mira, me voy a tirar el chancho porque en realidad no lo sé, pero me acuerdo que de algunos números que se hablan. Los terremotos que eran así como a cada rato, eran como de 25 grados, una cosa... Mira, para que tú entiendas, la cordillera de los Andes, que va de Venezuela, ¿cierto?, hasta la Antártica, eso lo crearon los terremotos, vale decir, tú cuando ves uy, qué imponente, altas montañas, eso es una tierra plana. ¿Cómo serían los terremotos que llegaron a levantar el suelo hasta del porte de la cordillera? Claramente, que haya sobrevivido el 4% de lo que existía me parece un milagro. Porque en realidad era para que todo se muriera de una. Nuevamente vuelvo a hacer la conexión entre esta tercera extinción masiva que tiene relación con los volcanes a la actividad volcánica que hay hoy en día en el mundo. Sin ir más lejos, tenemos por lo menos 10 volcanes activos tremendamente peligrosos y que están siendo monitoreados día a día. Por ejemplo, el de Hawái, el de Japón, en Indonesia, en Filipinas. Sin ir más lejos, acá en nuestro país también tenemos nuestra misma actividad. ¿Se imaginan que todos los volcanes del mundo hicieran erupción al mismo tiempo? ¿Podríamos hablar de una extinción como esa, Salfate? Y además, Salfate. Sí, perdón, que tú hablabas sobre el Acuerdo de París de no contaminar por la cantidad de la huella de carbono. ¿Sabes que en ese momento si pudiéramos calcular la huella de carbono de cuánto contaminaron los volcanes? 3 billones de toneladas de carbono, así poco menos que al mes. No. O sea, es algo que está fuera de, incluso dicen, del rango de la posibilidad de entender lo que era eso. No tiene ninguna lógica de supervivencia en ese caso. El infierno en la Tierra, eso es. Se mezclan los volcanes, se mezclan los terremotos. Exacto. Claro. La contaminación atmosférica, no hay sol. Pero de inmediato yo me pregunto, ¿cómo en esa realidad, en ese escenario, en ese contexto, tú dijiste que muere el 96%? Sobrevivió el 4%. ¿Qué pasó con el otro 4%? ¿Cómo sobreviven? Ok, ¿sabes cuál es la explicación científica de cómo sobrevivieron? No. Por suerte. Absolutamente, mira, no lo crees, mira, atención con lo siguiente. A ver. Cada una de las grandes extinciones promovieron nuevos comienzos, nuevas eras de experimentación biológica, donde la vida probaba sus prototipos, aprendiendo de sus errores en un cambio sin fin. Todo parece apuntar a que estas mortandades masivas son imprescindibles para la evolución, ese proceso mal conocido y difícil de entender que ha diversificado la vida, haciéndola cada vez más compleja y especializada. A lo largo de millones de años, la vida se ha replanteado de forma constante, y aún lo hace en nuestros días. Pero a diferencia de lo que parecía en un principio, los científicos están descubriendo que los supervivientes de estos procesos de extinciones masivas no son necesariamente los mejor preparados, sino los que tienen más suerte. Y eso convierte la vida y su evolución en un inquietante juego de azar. Ahí estamos viendo el video explicativo de cómo este 4% de especies sí sobrevivieron por suerte, pero nos queda mucho más de estas extinciones masivas. De hecho, atención, nos vamos acercando a la época actual. Existió una cuarta y una quinta extinción masiva y finalmente también, ¿cuál fue la sexta? Que al parecer que es por la que estamos surgiendo. ¿Y cuándo la vemos? A la vuelta de esta breve pausa comercial. Ya regresamos, no se cambien. Ya estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos esta noche de Así Somos. Vamos a entrar de lleno a la cuarta extinción masiva, esta que destruyó el 76%, Salfate. Exactamente, estamos en el programa de hoy entendiendo si estamos cruzando hoy en día una sexta extinción masiva y también entendimos lo poco o nada que somos la raza humana para la existencia del cosmos. La cuarta extinción masiva se le conoce como extinción masiva del Triásico Jurásico, ¿ves? Esta ya comenzamos a acercarnos a términos que ya conocemos. Términos más familiares. Esto fue hace 210 millones de años. La duración fue también un periodo largo de 1 millón de años. Este fue un poco más piola que el anterior, en donde solo murió el 76% de las especies conocidas en aquel entonces. Así que, bueno, ojo, este fue bravo también, Incluso los volcanes que se desataron una vez más, que es la energía que le quedó de la anterior, esto fue lo que generó la fragmentación pangea de los continentes. Siempre algunos se extrañan que dicen, oye, es casualidad, pero como el borde este del continente sudamericano como que encaja con el africano. Claro, al principio está todo pegado. O sea, imagínate un terremoto que dicen, oye, el terremoto que hubo el año pasado, hubo una fractura de 10 kilómetros. ¿Cómo será? Había una fractura que separó África de América. O sea, eso es que hay fractura.
altura, perdóname. Y eso que llegó a hacer flotar los continentes apartándolos. Y eso que estamos hablando de periodos que se han pasado en millones y millones de años. Hoy día nosotros estamos viviendo una situación particularmente compleja en nuestro país que depende también de nuestra raza humana. Es decir, por ejemplo, hoy día nosotros, sin ir más lejos, y antes hablábamos de la extinción masiva anterior, que solo sobrevivían los que tenían suerte. Bueno, hoy día nosotros como raza humana dependemos de muy pocas especies, organismos vivos, para poder seguir viviendo. Por ejemplo, dependemos de las abejas, porque son los principales polinizadores, sin ellos no podría seguir la vida. Dependemos también del plancton, que además de ser el alimento de los peces, es el que genera el 50% del oxígeno, que era lo que hablábamos anteriormente, y también dependemos de los murciélagos, nuestros queridos amigos murciélagos que nos tienen en esta pandemia, o así al menos nos han querido hacer creer que los murciélagos han sido los culpables, pero sabemos que los culpables claramente es el ser humano. Los murciélagos no tienen nada de... ¿Y sabes por qué los murciélagos? Porque van transportando muchas semillas y son capaces de reforestar. Términos que hemos ido también hablando durante todo este programa y vemos la importancia hoy día. Exacto, es que está todo conectado y la importancia hoy día de que tomemos conciencia que depende de nosotros de que esta no sea la sexta o séptima extinción masiva. Está en nuestras manos revertir eso también. Abejas y murciélagos que están justamente en peligro, que no la hemos cuidado absolutamente para nada. Hay una quinta extinción también masiva. Esta es conocida, esta es la que tienen más claro la mayoría de la gente y oficialmente es la última extinción masiva anterior a la que todo parece indicar. O sea, está claro que es para entender que la Tierra no nos quiere mucho, parece que somos un proyecto fallido o algo así. Quinta extinción masiva se le conoce como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Esto pasó, como bien decía la película de Steven Spielberg, hace 65 millones de años. Un poquito. No se conoce la duración exacta de este evento, o sea, cuánto duró el proceso de extinción, pero aquí desaparecieron el 76% de las especies. Bueno, entre eso, los dinosaurios. Ojo, que menos mal porque el ser humano todavía no existía, pero la verdad es que contra los dinosaurios no teníamos ni una oportunidad. Bueno, a todo esto para que sepan, cuando juntan así como los carnícolas con los dinosaurios, o sea, hay una separación de decenas de millones de años, así que eso nunca pasó. Los picapiedras no es historia. Y los mamíferos y ciertos animales más complejos como los mamuts, los tigres de dientes de sable, melodones y todo lo demás, sí. Pero ojo, bueno, está ese famoso cráter, ¿cierto? Ahí en Yucatán, en México, donde se le echa el culpable. Hay otra teoría, pero la que tiene más asidero es que esta extinción masiva fue por un agente exógeno. Fue porque cayó un meteorito, que es un problema, porque basta con que le quepa, con que le caiga un piedrazo a nuestro planeta, que de qué porte es del planeta de un estadio nacional, que no es nada. Si tú haces un Google Earth de qué porte es una piedrecita, basta eso para que se acabe todo prácticamente lo que existe como vida, al menos sobre la superficie de la Tierra. Y acá insisto, mira, esto simplemente para una lectura posterior, esto rara vez alguien lo menciona, descubrieron que había algo raro, que muchos dinosaurios que murieron por una causa no del planeta, sino de afuera, porque cayó un meteorito, estaban naciendo unos con plumas. No existían las aves en este momento. Y después vendrían los Archaeopteryx y todos los demás. Es que después que hubo esta extinción masiva, aparecieron por primera vez las aves. Y aquí está la gran pregunta. Es como que el planeta sabía lo que iba a ocurrir y estaba haciendo un ensayo de plumas. No existía nada con pluma en aquel momento. Como si sabía que la próxima vez que voy a crear otra cosa, van a ser aves para que se puedan dispersar. Es como entonces, es un milagro realmente de cómo está todo conectado más allá de los confines de nuestro propio planeta, y hasta el día de hoy eso no tiene explicación. Y en el fondo es el planeta como un gran laboratorio donde se está experimentando de manera la vida expandiéndose constante, la vida expandiéndose. Nos cuestionamos, nos preguntamos si efectivamente se tiene que destruir todo lo que hay para que pueda salir otra especie mejorada, como era el caso que hablaba Salfate de estos dinosaurios con pluma. Tengo una duda porque hace un tiempo, en abril de hecho de este año, esta activista ecologista Greta dio unas declaraciones que fueron criticadas por algunos científicos. Ella dijo, y acá lo tengo anotado textual, dijo: nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva y el ritmo de extinción es 10.000 veces más rápido de lo normal. Esta frase, que hace mucho sentido y que uno dice, oye, sí, parece que nos estamos extinguiendo y no nos damos cuenta, fue criticada por algunos científicos que decían, no, pues Greta, la sexta ya ocurrió. Sí, a ver, dice lo siguiente. El titular habla por sí solo. Ahí está.
La sexta extinción masiva que afectó a la Tierra y que acaban de descubrir los científicos. Ojo, pareciera que las extinciones masivas van de la mano similares a las anteriores, entendiendo que la del meteorito no es que no cuente, pero viene de un elemento fuera de la Tierra. Se habla de que hubo una sexta extinción masiva hace no mucho más atrás, que es posterior al Jurásico, de hace 65 millones de años, que extinguió los dinosaurios, y que sería por culpa, obviamente, también de los volcanes. ¿Cachai? Oye, los volcanes estarían entonces, esta quedaría en la tercera posición, de alguna forma en la línea de tiempo. Y estamos hablando de que bajo esa lógica, y corríjame si me equivoco, serían 3 extinciones seguidas producto de los volcanes. Exactamente, y entendamos que es conocido como la fuerza destructora más potente que tiene el planeta, que es inigualable a la más grande bomba atómica que ha generado jamás la raza humana. En el fondo es el núcleo de magma triturándose, partiendo la Tierra y saliendo así con una fuerza inusitada que lo único que quiere, además de ser tremendamente inestable y impredecible, es de abrirse espacio. Es un tubo de escape, o sea, me refiero, es casi como que la Tierra dijera así como, libre soy, libre, o sea, es como un descargue emocional. A todo esto, yo creo que no es menor, aprovecho de decirlo, ya que de a poco se van entendiendo cuáles son los vínculos, relaciones de ciertos voceros mundiales, dada el tremendo vínculo de los millones de dólares, digamos, que gana Greta Thunberg. Sería bueno, digamos, nunca más sus dichos y la explotación que han hecho de parte de esta niña con un síntoma mental muy particular, es que no la ocupemos más de referente por la explotación. Y para quienes obviamente trabajan sus discursos, no tengo yo por lo menos nada que decir más de Greta Thunberg, no me interesa lo que tenga que decir. Y hay que ir recopilando los antecedentes y las investigaciones que se han generado ahora en la actualidad. De hecho, lo que hablábamos recientemente, lo de este asteroide, ¿cierto?, que cayó en la península de Yucatán, fue recién empezado a estudiar en los años 80 y desde ahí se puede más o menos tener conciencia de qué habría pasado. Entonces es importante también ir como recopilando esos hechos históricos para poder entender ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día? ¿Qué fue lo que nos antecedió y qué es lo que hoy también nos depara el futuro? Porque son procesos súper largos y hay que irlos estudiando y hay que también irlos comprendiendo, porque si no se hubieran extinto los dinosaurios, la vida humana hoy no sería. O sea, claro, desde un dinosaurio. Gracias a un accidente que fue este asteroide, que por lo demás dicen que si hubiese caído más hacia la profundidad del océano, no se hubiesen extinto los dinosaurios y hoy día no estaríamos nosotros acá. Ese asteroide cayó en una profundidad, creo que muy bajita, y por eso que generó tanto daño y permitió miles de años después la evolución de distintas especies, el mono, hasta lo que hoy día somos nosotros como seres humanos. Pero hay que entender esa filosofía de la vida también. Tú dijiste, y a lo mejor me voy a poner muy conspirativo, no sé, tú dijiste un accidente, y todos hablamos de accidente, pero ¿es realmente un accidente? La Tierra parece que sabía. La Tierra parece que sabía, por lo que tú decías, el universo tal vez lo mandó porque se necesitaba eso. Estamos viendo procesos hoy día para entender que la vida como la estamos viviendo se va a acabar en algún minuto y son pocos los que lo están entendiendo hasta ahora, Salfate. La verdad es que si la vida es un misterio, ¿sabes lo que siento? Que la vida está esperando que reaccionemos. Yo creo que estamos en la última oportunidad. Y la pregunta del millón, ya que entendimos que en estos periodos de extinciones masivas lo que lleva el hombre así en nuestro planeta no es nada, la verdad es que la pregunta que surge es si estamos viviendo una sexta extinción masiva. ¿Qué dicen los científicos? A la vuelta de esta breve pausa comercial. Estamos en Así Somos. Nos prometiste algo, Salfate, antes del corte, hablando de esta especie de extinción. Sí, atención con lo siguiente. Tú lo dijiste al comienzo del programa, la Monty lo ha repasado, pero infinidad de veces al día de hoy, y esto es importante entenderlo. Estamos hoy día en los albores de una sexta extinción masiva, en donde incluso sería la primera vez, porque antes no existía el hombre, donde estaríamos colaborando, incluso nosotros, a acelerar ese proceso. Según Jeremy Rifkin, sociólogo, economista, asesor político y activista, esto sería absolutamente así. Lo que dice el hombre que está en pantalla, que harto se parece a Gurdjieff, así que más le creo, estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe, pero hemos aprendido cosas. Nuestra vida en la Tierra es apenas un pestañazo, las extinciones masivas duran procesos de millones de años. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más nos queda
como crédito bancario antes que se nos acabe toda la plata, de que nos demos cuenta. ¿Estamos a tiempo a hacer las correcciones? Yo creo que la pandemia, o sea, no gracias a la pandemia, pero nos permitió que si todos cuidamos el medio ambiente y nos recluimos siquiera un ratito, mejoró el ecosistema, volvieron los animales, se quitó la polución del aire. Entonces, en poco tiempo quizás podríamos recuperar y nosotros finalmente entender esto como la gran oportunidad. Se nos abrió una ventana para entender qué es lo que somos, cuál es nuestro grado de responsabilidad y hacer las correcciones. ¿Cuándo? Ahora mismo. Hay que replantearse la nueva forma de seguir adelante. Hoy día estamos insertos en una rutina que nos ha hecho a todos adaptarnos de cierta manera. Vemos, por ejemplo, en algunos países donde se han implementado más ciclovías, por ejemplo, porque la gente no quiere tomar transporte público por miedo al contagio, no quiere subirse a un taxi, por lo tanto ha vuelto la caminata, la bicicleta, y son cosas que hoy día tenemos que ir empezando a consignar en el día a día. Y por eso digo que todas estas cosas que estamos pasando hoy, que no sean solamente por la momentaneidad de la pandemia, y que no se nos olvide y que de aquí pensemos un cambio de cómo vamos a seguir adelante, porque como tú bien decías, Salfate, todo esto también depende en gran parte de nosotros. Llegó el negativo. Tengo que ser negativo. Haga lo suyo. Hablamos justamente, nosotros podemos generar el cambio. ¿Qué cambio más simple que el de hablar del supermercado, por ejemplo? ¿Dejamos de utilizar las bolsas de plástico? Sí, las dejamos de utilizar. Pero yo voy al supermercado y los grandes empresarios que me venden productos, me lo venden todo con toda la plástico. razón. Entonces, ahí es donde entra el Michael negativo a decir, ya, ¿cuánto puedo cambiar yo? ¿Qué importante es mi cambio? Sí, puede ser importante. Pero mientras los que manejan las lucas a nivel mundial no asuman que los cambios tienen que ser de forma y de fondo, creo que planeta, hasta acá nos despedimos. Pero a eso voy. Depende de nosotros. Y ese empresario también es persona. Y esa persona también tiene que ponerse enfrente y hacer batalla a la crisis que estamos enfrentando. Si al final, cuando hablamos de nosotros, nos referimos a los seres humanos. Y esa es la tarea que tenemos hoy día. ¿Cuánto pesa la vida y cuánto pesa el bolsillo? Es parte de lo que conversamos también. ¿Algunas palabras de reflexión, Salfate? Yo creo que lo hemos dicho todo. Yo creo que solamente, y vuelvo a recalcar y a repetir, que hay dos cosas que tenemos que darnos cuenta. Que nosotros como seres humanos, que nos es muy importante, las cosas que hemos creado, viajar al espacio y todo lo demás, no somos nada. En realidad no hay problema para la existencia si nosotros dejamos de vivir. No hay problema, se la arregla y crea otra cosa. Entonces, ¿cuál es la invitación? Humildad. Y con humildad se ve mejor y podemos hacer los cambios necesarios para poder persistir en el tiempo. Depende de nosotros, nadie más. Así es, depende de nosotros también cuidarnos, y esa es la invitación a la que le hacemos cada noche en este programa. Muchas gracias, Michael Roldán, también por haber estado con todos nosotros. Gracias, Juan Andrés Salfate, gracias a ustedes, y nos vemos mañana a la medianoche en otro Así Somos. Que estén bien. Chao, chao.